Dios te bendiga, buenos días. Vamos a seguir analizando el libro de Romanos, ya en el capítulo 14, la parte final, a partir del versículo 21 del capítulo 14, y después pasaremos una pequeña parte del capítulo 15 para complementar el video. Bueno, entonces, tanto el capítulo 13, el capítulo 14, perdón, ya es otro tema, se llama Los débiles en la fe, el capítulo 14. Pero entonces habla de cuáles son las contradicciones que hay para un nuevo cristiano, para un nuevo creyente, para los que acaban de ingresar o convertirse al cristianismo. ¿Cuáles son las dificultades que tienen, verdad? Dice el versículo 21 dice, bueno, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que otro hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces aquí recordemos que hubo un concilio en Jerusalén ya de puros cristianos, porque el concilio originalmente era de judíos. Y sigue existiendo, me parece, en Israel todavía. Pero en este concilio de puros cristianos fueron dos personas muy importantes, Pedro y Pablo, entre otros muchos, pero estos dos principalmente, y dijeron cuáles eran los nuevos mandamientos, o qué mandamientos, más bien qué mandamientos, todo lo que había en el judaísmo, cuáles mandamientos se les tenían que aplicar a los cristianos. Entonces nos dijeron que solamente que se guardan de ahogado, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esos cuatro principalmente. Porque había demasiadas costumbres, demasiados mandamientos dentro del judaísmo, ¿verdad? Entonces se reunieron y dijeron que no esos cuatro. Y recuerden, como no deben de beber sangre, entonces estaba prohibida la carne. Por eso es que aquí dice, no comas carne, bueno es no comer carne. ¿Por qué? Porque la carne tiene pequeños rastros de sangre. De hecho, en la actualidad hay un tipo de carne que se llama carne kosher o alimentos kosher, no más carne, alimentos kosher que son 0% de sangre. O sea que están demasiado drenados al 100% o casi al 100%, ¿verdad? Y que no tienen nada de sangre. Entonces, así se hace hoy en Israel, actualmente en Israel, ¿verdad? Entonces, vino definitivamente no, porque vino tiene un grado de alcohol que te emborracha, el vino no, ni ninguna otra cosa en que se fue ante hermano, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta un nuevo creyente, un nuevo cristiano. Versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo, lo que aprueba. Entonces hay gente, en el cristianismo hay gente de todos, hay gente que son muy estrictos y otros que se congregan y todo, pero no les importa, o sea, no les importa eh, guardar los mandamientos, hay de todo. Por eso dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo, lo que aprueba. Hay gente que aprueba incluso el vino. Porque es que dicen, bueno, es que el vino, Cristo tomó vino, porque no va a tomar vino. Hay gente que dice, bueno, es que yo fumo cigarros porque en la Biblia no dice cigarros. De hecho, es cierto, en la Biblia no está la palabra cigarros ni esa adicción. Es cierto, no vienen los cigarros, no están prohibidos, en la Biblia no están prohibidos los cigarros, pero hay un versículo que sí los prohíbe. No solo eso, cualquier otra adicción. Y cosas semejantes a estas. ¿Verdad? Creo que está en uno de los libros de Pablo. Y te dice, ¿no? Que adulterio, lascivia, fornicación, maledicencia y esas cosas. Y cosas semejantes a estas. ¿Verdad? Borrachera, que la borrachera es una adicción. Así también el cigarro es una adicción. ¿Verdad? Entre otras cosas. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, lo que no proviene de fe es pecado. Entonces hay que tener cuidado. Cristo dijo que todo lo que comes va a la letrina, ¿verdad? Que todo lo que comes va al vientre y del vientre a la letrina. Pero lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que contamina al hombre y no lo que come. Entonces, si es que Cristo está hablando aquí de forma espiritual, sí es cierto,
en el espíritu. O sea, Dios no te va a decir, bueno, que pecaste por comer alimento con sangre. O pecaste porque comiste un bagre que no tiene escamas. Recordemos que en el Antiguo Testamento está una recomendación, no comer animales sin escamas o con algo así. La cosa es que el bagre está dentro de esa categoría de los que no se pueden comer. De hecho, supone que el bagre come lodo. Bueno, yo no creo que coma lodo porque lodo no tiene nutrientes, pero bueno, entonces, si tú comes bagre, Dios no te va a decir, bueno, es que no te puedo dar la salvación, no te voy a dejar entrar al cielo porque comiste bagre. No. Entonces, ¿por qué dice eso, no comer bagre? Es que una cosa son las leyes espirituales, los mandamientos espirituales y otros son mandamientos físicos. No comer bagre es para que no te, se supone, vamos a ver este punto. No comer sangre. ¿Por qué no comer sangre? Porque la sangre tiene muchos microbios, muchas bacterias, muchos hongos. La sangre está muy parasitada. Por eso Dios recomendó no comer sangre, incluso recomendó no comer cerdo, porque el cerdo tiene muchos parásitos. Un cerdo así normal, que lo cría en una casa tal vez, no está en buenas condiciones. Tal vez un cerdo que por ejemplo, hay países como Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, Reino Unido, o que Reino Unido, no, pero sí Alemania, que crían cerdo bajo estrictas condiciones de higiene. Tal vez ese cerdo sí podría comerse porque está muy limpio, está muy desinfectado, está bien desparasitado y todo. Tal vez ese cerdo sí se podría comer su carne, ¿verdad? Porque está desparasitado. Pero normalmente en el ambiente pues está muy contaminado un cerdo. Por eso, como le dije, ¿por qué Dios nos recomendó no comer cerdo? Porque está muy parasitado y limpiarlo cuesta. En aquella época, en la época, por ejemplo, de Moisés, cuando estaban los israelitas en Egipto, era imposible tener un cerdo bien desparasitado por la falta de conocimiento, de tecnología, esas cosas. Era imposible. Pero en nuestra época sí se puede. Se puede crear un cerdo bien alimentado, bien limpio, y sí se puede comer, porque está bien desparasitado. Pero en la época antigua no, en la época de Cristo ni pensarlo. Era imposible. Entonces, Dios no te va a decir, no, es que comiste cerdo no, y rompiste el mandamiento. No, 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 no. Recomienda a Dios no comer cerdo y otras cosas por tu salud. Bueno, entonces, aquí entendemos que una cosa son las leyes, los mandamientos espirituales, que hay que respetar al 100% de los mandamientos físicos, por así decirlo. ¿Para qué? Para que conserves tu salud, tu vigor, tu fuerza, tus sentidos. Pues entonces sería todo por hoy. Dios te bendiga.